Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy José García Casanova, soy R2 de Nefrología en la Fundación Jiménez Díaz y voy a dedicarme a moderar esta primera sesión de miércoles nefrológico de 2024. Así que va a estar en mi poder silenciaros, espero que no me deis mucha guerra. Em, Antes de nada, antes de empezar, quería dar las gracias a los miércoles nefrológicos y a las humanes por hacer posible estas pequeñas sesiones que hacemos entre nosotros, que nos sirve para conocernos un poquito más y siempre también para ahondar un poquito en el mundo de la nefrología, que nos viene muy bien. Así que nada, en principio el tema de hoy va a ser el manejo del post-trasplante inmediato, que nos va a impartir esta sesión el doctor Eduardo Martínez. Y nada, deciros que también si tenéis alguna pregunta durante la sesión o lo que sea, podéis ir dejándola apuntada en el chat y luego más adelante pues la leeré y se responderán y ya está. Así que nada, Eduardo, cuando quiera empezar. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, yo eso, soy Eduardo Martínez, reside tercer año de nefrología del Puerta de Hierro y nada, voy a daros la sesión, como ha dicho ¿De qué poder José, es pasar? manejo del post-trasplante inmediato. A ver si esto... vale, este es un poco el índice que vamos a tratar, que básicamente vamos a empezar con una introducción de por qué, partiendo de cosas básicas como por qué es importante el trasplante renal. Vamos a hablar un poco de los tipos de trasplante renal y las diferencias temporales que hay a lo largo del trasplante del paciente, que tienen un poco unas diferencias unas de otras. Después nos vamos a centrar un poco en el manejo del post-trasplante inmediato, ya sea desde el soporte inicial, la inmunosupresión que queda sobre todo al principio y las principales complicaciones, pasando un poco por encima de todas ellas y sin centrarme tampoco muchísimo, porque si no, no acabaríamos nunca. Y ya para terminar, pues unas conclusiones a modo de resumen un poco de todo. Partiendo un poco de la introducción, ¿por qué es importante el trasplante renal? Bueno, pues como probablemente sepáis la mayoría de vosotros, el trasplante renal no deja de ser el tratamiento de elección en la enfermedad renal crónica terminal. ¿Por qué? Porque es la técnica que ha demostrado una mejor supervivencia en comparación con el resto. Como podemos ver aquí en el gráfico de la derecha, que ya desde hace tiempo, esto es un estudio ya que lleva unos años, se demuestra que el trasplante, como digo, pues ha mejorado la supervivencia con respecto a otras técnicas como la diálisis. Además, cada vez el trasplante se hace mejor, como podemos ver en esta gráfica de aquí abajo, en la que se ve que la supervivencia de los injertos, según la época, pues hace más años era peor y ahora pues, hemos conseguido mejorar esa supervivencia. Esto un poco se basa en la mejoría del tratamiento inmunosupresor con fármacos cada vez más efectivos, con menos efectos adversos y que son mejor tolerados por el paciente. Y luego pues que el seguimiento tanto pre como post trasplante, sobre todo este último, pues se hace un poco mejor, se hace de manera más exhaustiva, teniendo en cuenta más cosas y eso nos permite pues, tener un poco más controlado a nuestro paciente trasplantado. Aquí podemos ver otra gráfica que nos explica un poco lo mismo. Esta es una gráfica de la ONT en la que podemos ver cómo el trasplante renal, que es la línea de verde, es la técnica que mejor, o sea, que menor mortalidad tiene con respecto a las otras dos, tanto a la diálisis peritoneal como a la hemodiálisis. Esta tendencia se mantiene a lo largo del tiempo. Estos 2 últimos años yo creo que un poco más influenciado por la pandemia COVID sí que aumenta un poco la mortalidad del trasplante, aunque esto ocurre con los distintos tipos de terapia, pero bueno, el trasplante sigue siendo la técnica de elección en este sentido. ¿Qué tipos de trasplante tenemos? Bueno, pues a grandes rasgos y basándonos sobre todo en el donante, tenemos dos grandes tipos, el donante cadáver y el donante de vida. A su vez, el donante cadáver podemos distinguir distintos tipos. Va a ser el tipo de donación más frecuente que tenemos, por lo menos en España, y podemos distinguir distintos tipos. Están, en primer lugar, la muerte encefálica estándar, luego la muerte encefálica con criterios ampliados, lo que se conoce como MECA, que suelen ser donantes de más, o sea, 60 años o más, o aquellos que tienen entre 50 y 60 años, pero que tienen factores de riesgo cardiovascular. Y luego, por otro lado, tenemos la donación en asistolia. En cuanto a la donación en asistolia, sí que tenemos también distintos tipos, desde el tipo 1 al tipo 5. El tipo 1 y 2 se considera la no controlada y el del tipo 3 al tipo 5 la controlada. Esto ahora lo veremos con un poquito más de detenimiento. ¿Por qué es importante esta diferencia? Bueno, pues porque como vemos en esta gráfica de la derecha, la donación del trasplante de vivo tiene también una mejor supervivencia. En este caso sería la línea que está como un poquito más oscura, la línea de arriba, se demuestra que el trasplante de vivo parece que tiene una mejor supervivencia que el trasplante cadáver.
Esto hay que tenerlo un poco con pinzas porque también el donante de vivo es un donante mucho mejor seleccionado, que se ha hecho un buen screening previo al trasplante en el que se demuestra que no tiene factores, o sea, patología subyacente, y eso hace pues, que sea al final un donante que seleccionamos mejor, un trasplante que preparamos mejor, y eso todo va en beneficio del receptor. Aquí lo que os decía, podemos ver los distintos tipos de donación en asistolia. Los tipos 1 y 2, que son la no controlada, que depende un poco de si se ha producido fuera del ámbito hospitalario o dentro del ámbito hospitalario, pero inesperada. Y luego tenemos la 3, 4 y 5, que es la controlada. Esto lo traigo un poco por hacer mención a la tipo número 5, que es la categoría un poco más novedosa que ya se está instaurando en todos los centros trasplantadores, y en el cual es la eutanasia la característica principal de este tipo de donación. Son pacientes que deciden de forma voluntaria morir, y eso nos hace también un tipo de donación en asistolia pues, controlada, lógicamente. Aquí os traigo otra gráfica en la que podemos ver cómo han evolucionado los distintos tipos de donación a lo largo del tiempo. Vemos cómo la donación de muerte encefálica cada vez ha ido disminuyendo poco a poco, y quizás ha ido aumentando un poco la donación en asistolia controlada. Esto, bueno, pues hace que el tipo de trasplante, quizás el donante no sea tan óptimo, porque la donación en asistolia pues siempre tiene más tiempo de isquemia, es un riñón que siempre va a sufrir un poquito más la isquemia que aquellos con muerte encefálica, pero bueno, es la tendencia que tenemos actualmente. Lo que sí que es prácticamente anecdótico es la donación en asistolia no controlada, y luego la donación de vivo, pues bueno, se ha mantenido ahí bastante estable, sobre todo en los últimos años. Esto también ha cambiado un poco en los últimos años en relación a la pandemia. Aquí os traigo un poco esta gráfica en la que se ve que, coincidiendo con los principales picos de la pandemia de COVID, pues ha producido una disminución de pacientes trasplantados en general, tanto de donantes fallecidos como de donantes vivos. Esto también pues, ha jugado un papel importante en los últimos años en el tema de la donación en general. Hablando un poco de las diferencias temporales, bueno, a grandes rasgos podemos distinguir dos tipos de trasplante: el post-trasplante precoz, que es aquel que se produce en las primeras 12 semanas, o el post-trasplante tardío, que es el que se produce en la semana 12 en adelante. A su vez, dentro del post-trasplante precoz podemos distinguir una primera etapa, que es un poco de la que vamos a hablar en la sesión de hoy, que es el post-trasplante inmediato, que es todo aquello que ocurre en la primera semana post-trasplante. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque esto al final va a tener repercusiones a nivel de complicaciones. Aunque en cualquier momento podemos ver cualquier tipo de complicación, siempre va a haber un poco más de tendencia a tener unas complicaciones en un momento con respecto al otro. En este caso, las complicaciones quirúrgicas pues siempre van a ser un poco más frecuentes en el post-trasplante inmediato, en la primera semana sobre todo, y luego van a predominar un poquito más las complicaciones médicas o inmunológicas relacionadas pues, con el desarrollo de anticuerpos, el rechazo, la falta de adherencia a medicación, etcétera, etcétera. Ya os digo que siempre vamos a poder tener cualquier tipo de complicación en cualquier momento. Bueno, la tendencia es un poco esto, y por eso es importante también distinguir estos periodos. Pasando ya un poco al manejo del post-trasplante inmediato, en primer lugar vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer con el paciente una vez que lo recibimos, pues ya sea en la unidad en la UCI posquirúrgica o en la unidad de agudos nefrológicos, un poco dependiendo del centro. Pues bueno, una vez que tenemos al paciente recién trasplantado, lo más importante es hacer una buena monitorización de constantes, pasando un poco por lo básico: tener bien controlada la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la saturación y, cuando se pueda, el peso del paciente, que también nos va a indicar un poco el estado de volemia que tiene nuestro paciente. Dentro un poco de esto, pues bueno, siempre se va a tender a tener una tensión, pues una buena tensión arterial media que permita una buena perfusión de los órganos, con una presión venosa central pues tirando quizás a la alta, que nos asegure pues eso, un buen estado de volemia del paciente, y una tensión sistólica por lo menos de 130 más o menos. Luego veremos un poco matices en este sentido. En cuanto a la diuresis, bueno, pues hay que hacer un buen control de diuresis, como sabéis, en primer lugar pues con diuresis horaria, y ya luego pues conforme va evolucionando el paciente, diuresis por turnos. Importante también esto de considerar la diuresis residual del receptor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente que te orina 1200 en el primer día de trasplante y que venía de diálisis de no sé cuántos años de evolución con ausencia de diuresis residual, a un paciente que te orina 1500 pero que hace una semana estaba en diálisis peritoneal, por ejemplo, orinándote 1000 cc. No es lo mismo, no nos indica lo mismo cómo está funcionando el riñón. En función de esto, pues va a haber que ajustar, como digo, el estado de volemia, tanto con fluidoterapia, sobre todo esto inicialmente, y luego valorar el uso de diurético en función un poco de la clínica y de los signos de congestión y signos analíticos del paciente. Luego, cosas también básicas como el control del dolor, evitando lógicamente AINES, el sondaje vesical, toda la parte urológica, el drenaje quirúrgico.
hacer un buen control infeccioso, usar una profilaxis antibiótica, normalmente con cefazolina en el periodo peritrasplante, y luego hacer una vigilancia analítica adecuada, inicialmente pues, con analíticas más seriadas, cada 6-8 horas, teniendo en cuenta hemograma, glucemia o creatinina y demás. Y luego también, muy importante, las pruebas de imagen, tanto el ecodoppler, que se suele hacer en las primeras 24 y 48 horas para asegurar una adecuada perfusión del injerto renal, y luego pruebas más isotópicas que se suelen hacer ya una vez que el paciente está en planta de hospitalización, como puede ser el renuro. Todo esto es lo que nos va a hablar un poco del estado general de nuestro paciente en el postrasplante más inmediato. En cuanto a la inmunosupresión, bueno, aquí voy a hablar un poco de los rasgos generales de los distintos tipos de inmunosupresión. Cuando tenemos el paciente que se va a trasplantar, hay que decidir qué pacientes se benefician de una terapia de inducción. Esta suele consistir en anticuerpos como el basilizumab o la timoglobulina, que quizás son las terapias más utilizadas actualmente y tienen como objetivo, lógicamente, prevenir el rechazo agudo. Además, también nos pueden servir un poco para introducir de forma retardada algún tipo de inmunosupresor y con eso conseguir evitar los efectos adversos asociados a este tipo de inmunosupresión, como puede ser la nefrotoxicidad, por ejemplo, asociada a inhibidores de la calcinurina. ¿En quién vamos a utilizar la terapia de inducción? Bueno, pues sobre todo va a estar indicada en pacientes que tienen un retraso o alto riesgo de retraso en la función del injerto o pacientes de alto riesgo inmunológico. Estos últimos están definidos con los criterios que vemos aquí: pacientes que tienen un título de anticuerpos alto o pacientes que tienen anticuerpos específicos para el donante, trasplante AB0 incompatible, o pacientes que reciben un segundo trasplante y que han hecho un rechazo del primero, o aquellos que tienen un tiempo de isquemia fría muy elevado. Una vez que hemos hecho la terapia de inducción en este tipo de pacientes, acto seguido hay que continuar con una terapia de mantenimiento. Es importante empezarla tras el trasplante y es importante saber qué tipo de inmunosupresión de mantenimiento va a necesitar mi paciente. Esta se va a elegir en función de distintos rasgos del tipo de trasplante que hemos hecho. No es lo mismo una muerte encefálica que una sistolia, el riesgo de rechazo que tiene nuestro paciente o el riesgo de efectos adversos que podemos esperar de la inmunosupresión, pues desde la diabetes asociada al uso de esteroides, el riesgo de microangiopatía trombótica en pacientes con inhibidores de la calcinurina, etcétera, etcétera. También un poco en base a eso es importante hacer monitorización de niveles de los inmunosupresores que podamos, sobre todo van a ser pues, el tacrolimus o la ciclosporina, que se suelen hacer cada 48-72 horas, sobre todo en el periodo del posttrasplante más inmediato. Aquí tenemos un poco lo que he comentado anteriormente. Esta es una gráfica sacada de UpToDate en la que podemos ver que no todos los pacientes van a necesitar una inmunoterapia, o sea, una inmunosupresión de inducción. Pacientes que reciben un trasplante de vivo, que se puede preparar previamente este tipo de trasplante, o pacientes que ya tienen otro trasplante de órgano sólido, igual no necesitan administrar inmunoterapia, o sea, inmunosupresión de inducción. Sin embargo, pacientes, como vemos, que tienen alto riesgo de rechazo o pacientes con alto riesgo de retraso en la función del injerto, sí que se benefician más de inmunosupresión, de inducción. Y esta es una propuesta de protocolo sacada de la web de Nefrología al Día, en la que podemos ver cómo los distintos regímenes de inmunosupresión que se plantean, que son más o menos, en mi caso, por ejemplo, en mi hospital, más o menos son los que utilizamos. Como veis, sobre todo el basilizumab o la timoglobulina, excepto en pacientes de muy alto riesgo que ya se plantean otras terapias como la plasmaféresis o la inmunoabsorción o el rituximab. Y luego me gustaría hacer mención especial a este tipo de pacientes, pacientes que tienen un riesgo inmunológico estándar, pero que tienen alto riesgo de retraso en la función del injerto. Sí que conviene hacer una introducción retardada de tacrolimus, que es lo que decía antes. En estos pacientes quizás es recomendable empezar con timoglobulina con el objetivo de empezar el tacrolimus un poco más tarde y evitar la nefrotoxicidad, la isquemia que puede producir en el riñón asociada a esta inmunosupresión. Vamos a pasar ahora un poco a las complicaciones derivadas del trasplante, en el postrasplante más inmediato, sobre todo. En primer lugar, vamos a hablar de complicaciones desde el punto de vista renal. En este caso, la complicación más característica es el retraso en la función del injerto. ¿Cómo se define esto? Esto se define como la definición más clásica es la necesidad de diálisis dentro de la primera semana post-trasplante. Es verdad que luego se han intentado introducir otros criterios como la presencia de oligoanuria o el retraso en el descenso de creatinina, pero bueno, lo más significativo es la necesidad de diálisis en la primera semana post-trasplante. La principal causa suele ser una causa intrínseca a nivel renal, derivada un poco del proceso de isquemia-reperfusión que genera al final un estrés oxidativo a nivel celular dentro del riñón, y eso es lo que causa la afectación. Es una prevalencia muy variable, pero puede llegar hasta el 50% de los trasplantes, o sea que es algo que tenemos que vigilar muy de cerca. Y tiene una incidencia en aumento que viene motivada por distintos factores, por el uso de donantes
con criterios expandidos, el uso de la donación en asistolia, la edad del donante o el tiempo de isquemia fría elevado es lo que puede condicionar un retraso en la función del injerto. ¿Por qué es importante esta patología? Detectarla bien y ponerle un tratamiento adecuado, porque se asocia a peor supervivencia del injerto, se asocia a mayor rechazo, mayor incidencia de rechazo, peor función renal o un aumento en la disfunción crónica del injerto. Y esto es un poco lo que podemos ver aquí. Esta es una gráfica también ya de hace años en la que se puede ver cómo los pacientes con disfunción del injerto, con retraso en la función del injerto, tienen unos niveles de creatinina a lo largo del tiempo un poco más elevados que aquellos pacientes que no hacen esta alteración. Y esto no solo se manifiesta en forma de niveles de creatinina, sino que también tiene una repercusión en cuanto a la mortalidad. Pacientes con disfunción o con retraso en la función del injerto tienen más mortalidad independientemente de la edad que aquellos pacientes que no tienen ese retraso en la función del injerto. Esto es algo que ya se sabe desde hace años o que ya se intuía desde hace años, pero es que si pasamos a metaanálisis un poco más recientes, como este de 2023, también podemos ver cómo el fallo del injerto, tanto al año como a los 5 años, parece estar aumentado en pacientes que tienen un retraso en la función del injerto. Y también incluso en cuanto a la mortalidad del paciente. Aquí en este mismo metaanálisis, viendo la mortalidad a los 5 años, se ve un efecto, un aumento del riesgo en pacientes con disfunción del injerto. ¿Factores de riesgo para desarrollarla? Pues todos los que queráis, como vemos aquí, puede haber tanto factores del donante, pues todo lo que no sea el trasplante de vivo siempre va a tener algo más de riesgo por la isquemia que se produce en el riñón, o sea, una vez que tenemos el donante hasta que se implanta en el receptor, todo el tiempo de isquemia tanto fría como caliente, por así decirlo. Y también factores dentro del receptor, pues toda la comorbilidad que tuviese antes, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, etcétera, etcétera. Luego también tenemos factores post-trasplante, pues la que desarrolla hipertensión arterial o diabetes mellitus o anemia. Como veremos luego, todo esto influye en un peor pronóstico del paciente y sobre todo peor pronóstico también del injerto renal. Y las causas, ¿cuáles son las principales causas como tal de que el paciente haga un retraso en la función del injerto? Sobre todo suele ser la necrosis tubular aguda. Como digo, suele ser un daño intrínseco a nivel del riñón causada por este mecanismo de estrés oxidativo a nivel tubular, lo que produce este deterioro de la función del riñón. Pero tenemos otras muchas causas, el rechazo hiperagudo, que ya prácticamente no se ve, causas urológicas, por ejemplo, causas vasculares, mm, infecciones por virus oportunistas, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de causas que nos lo pueden producir. Para diagnosticarlo, pues un poco lo que he comentado anteriormente, hacer un buen manejo inicial del paciente con monitorización de constantes, valorar bien la presencia de pulsos para descartar los que no tengan ninguna isquemia vascular y hacer un buen diagnóstico de la volemia del paciente. Podemos utilizar distintos métodos para realizarlo. También hay que tener en cuenta todas las complicaciones urológicas que pueden entrar dentro del diagnóstico y diferenciar, pues asegurar bien tanto el drenaje quirúrgico como la sonda vesical, poner un doble J profiláctico y cuantificar el débito del drenaje y analizarlo y ver qué tipo es, porque no es lo mismo que el paciente no se esté sangrando, que tenga una fístula urinaria, que tenga un linfocele, etcétera, etcétera. Y luego, por supuesto, pues hacer toda la evolución de la creatinina, alteraciones iónicas, el BNP para ver el estado de volemia, el hemograma, etcétera. Todo esto, toda esta exploración más física, más clínica y mediante pruebas de laboratorio hay que complementarla con pruebas de imagen, ya sea tanto imagen radiológica como con la biopsia renal, que va a ser el gold estándar para diagnosticar lo que le pasa a nuestro paciente. Dentro de la eco, como he dicho al principio, pues hacer un ecodoppler en las 24-48 horas nos va a dar mucha información. Por ejemplo, el paciente puede tener una trombosis arterial y que sea la causa de que el riñón no esté funcionando, una trombosis venosa, una estenosis de la arteria renal. Cada una de estas situaciones va a tener su patrón ecográfico, que ahora os dejaré una imagen donde podéis verlo por si lo queréis usar. Luego también las pruebas más nucleares, pues el renograma, como comentaba anteriormente, que en función del patrón que tenga pues de vascularización y de eliminación, nos va a dar información también de lo que le pasa. No es lo mismo un riñón que vascularice bien pero que no elimine, que nos puede hablar más de una obstrucción urinaria, a un riñón que no vasculariza bien y que no excreta, que puede ser una necrosis tubular, o un riñón que directamente tiene ausencia de vascularización, que nos va a hablar más de una trombosis. Y por último, como os digo, la biopsia renal es el gold estándar. Necesitamos que sea una biopsia que sea significativa, que tenga al menos 10 glomérulos y 2 arterias y sobre todo nos va a ser útil en el diagnóstico del rechazo, pero sobre todo en el diagnóstico diferencial. Se suele recurrir a la biopsia un poco cuando el paciente pasa los 7-10 días de post-trasplante no tenemos la evolución que creemos que debería tener. Ahí es cuando empieza a estar indicada la biopsia del injerto renal. Aquí os dejo, como decía, una tabla donde podemos tener las diferentes características a nivel ecográfico
vamos, del injerto renal y en función de estas orientar un poco más la patología de nuestro paciente. Pues bueno, esto os lo dejo aquí un poco por si le queréis echar un vistazo. Y luego hacer un poco mención al POCUS. El POCUS, como sabéis, es la realización de una ecografía a pie de cama de forma estructurada. Y es verdad que en pacientes trasplantados renales todavía no se ha realizado de forma estandarizada. Pero bueno, sí que podemos ver aquí, por ejemplo, el uso de la ecografía pulmonar en pacientes en diálisis sí que parece que está demostrando buenos, o sea, efectos beneficiosos en cuanto al control de la sobrecarga de volumen, el control de la presión arterial o el control del peso seco del paciente. Esto pues, podría ser también una buena idea en pacientes en el posttrasplante inmediato que queremos asegurarnos con un mecanismo más de cómo cómo les tenemos hidratados, pues bueno, el recurrir al POCUS podría sernos de ayuda, aunque como digo, no hay muchos estudios todavía que lo estén usando en trasplante renal, sobre todo inmediato. ¿Cómo vamos a manejar sobre todo la necrosis tubular, que como digo es la causa más frecuente de retraso en la función del injerto? Pues como llevo repitiendo todo este tiempo, evitando un poco la hipotensión del paciente, asegurando un buen estado de volemia. Tener en cuenta que es un paciente que viene de cirugía, que ha tenido pérdidas sanguíneas y que además con los anestésicos se favorece un poco la vasodilatación. Es importante hacer inicialmente una buena resucitación del paciente, incluso que estén por encima sobre todo del 5% del peso corporal no nos viene mal en el posttrasplante más inmediato, minimizar factores nefrotóxicos, lógicamente, pues contrastes, AINES, ajustar bien los antibióticos a la función renal y luego en casos necesarios pues recurrir a la terapia renal sustitutiva, pero siempre evitando la aguja excesiva, siempre teniendo en cuenta en la clínica del paciente para evitar pues, deplecionar mucho al paciente de volumen, que lo cual puede hacer perpetuar un poco el retraso en la función del injerto. En cuanto a terapias específicas, hay poca evidencia sobre usar fármacos específicos que permitan mejorar la necrosis tubular aguda. Aquí os traigo un metaanálisis, pero que es ya de hace años y que no se implementa mucho en la clínica, en el cual parece que se demuestra una relación beneficiosa entre los calcioantagonistas y la necrosis tubular aguda. Pero ya os digo que no existe tampoco una terapia específica que se use en la práctica clínica de cara a manejar esto. En cuanto a la hipertensión arterial, los pacientes con el posttrasplante inmediato tienen con mucha frecuencia hipertensión arterial. Hasta el 85% de los pacientes pueden desarrollarla. Causas hay miles. El rechazo agudo puede producirla. Los fármacos que recibe nuestro paciente pueden producirla, tanto los corticoides como los inhibidores de la calcineurina. Patologías propias del injerto como la estenosis de la arteria renal. Pero sobre todo un poco lo más frecuente que podemos ver suele ser la hipertensión arterial volumen dependiente. Pacientes que están muy sobrecargados de volumen acaban teniendo hipertensión arterial. ¿Y por qué es importante tener en cuenta la hipertensión arterial? Bueno, pues porque como vemos aquí, pacientes trasplantados renales, la hipertensión arterial se asocia con un mayor porcentaje o mayor porcentaje de pérdida del injerto que en aquellos pacientes que no tienen hipertensión arterial. Además, el control de la hipertensión arterial siempre es mejor que el no tenerla controlada, como vemos aquí también en la gráfica. Y luego, por otro lado, esto en cuanto a porcentaje de la supervivencia del injerto, pero también en cuanto a términos de mortalidad, como vemos aquí abajo, donde pacientes con hipertensión arterial acaban desarrollando, como todos sabemos, hipertrofia del ventrículo izquierdo, y eso hace pues, que a la larga el paciente tenga un mayor porcentaje de mortalidad que aquellos pacientes que, que no la desarrollan. ¿Cómo controlamos la tensión? Bueno, hay que tener en cuenta que en el posttrasplante inmediato, como decía un poco también al principio, es bueno tener al paciente bien hidratado, incluso con tensión arterial sistólica mayor de 130. En general, los objetivos suelen estar por debajo de 14,9, pero sí que hay algunos autores que abogan un poco por lo que se conoce como hipertensión arterial permisiva, que es intentar tener unas cifras de tensión un poquito más altas al principio del trasplante para intentar asegurar el buen estado de volemia de nuestro paciente. En cuanto al tratamiento, sí que en el posttrasplante inmediato, y aquí solo hablo del posttrasplante inmediato, se recomienda evitar uso de IECA SARA-2 pues, por el posible deterioro de la función renal que pueden tener. La hiperpotasemia quizás no es el mejor momento en pacientes que parten de un filtrado glomerular muy disminuido. Quizás el fármaco de elección son los calciantagonistas hidropidímicos, como puede ser el alodipino, el manidipino, que como vemos aquí sí que parece que tienen un efecto protector al compararlos con IECAS o sea, con IECAS en este caso en cuanto al control de la presión arterial. O aquí al compararlos con placebo parece que los calcioantagonistas parecen mejorar un poco el porcentaje de supervivencia del injerto. También podemos utilizar otros fármacos como alfa y beta bloqueantes, los diuréticos
hacer un buen ajuste inmunosupresor, que como hemos visto antes pueden ser causas de hipertensión arterial, o tratar la causa específica de nuestra hipertensión en caso de que tenga el paciente una estenosis de la arteria renal. Vamos a pasar ahora a la diabetes post-trasplante. La diabetes post-trasplante también es una complicación que se da con bastante frecuencia en pacientes trasplantados renales y que también tenemos muchos factores de riesgo para desarrollarla en nuestra población de pacientes con enfermedad renal crónica. También muy asociada normalmente a la terapia inmunosupresora, sobre todo al uso de glucocorticoides. También influye que el paciente tuviese una diabetes mellitus pretrasplante, las infecciones, la edad del paciente, etc. Bueno, hay muchos factores que contribuyen. Sí que es verdad que hay que tener cuidado con lo que se conoce como hiperglucemia transitoria, que es la hiperglucemia que se produce en las primeras semanas post-trasplante. Esta hiperglucemia no es un sinónimo de diabetes, no implica que nuestro paciente vaya a tener diabetes, pero sí que entre el estrés metabólico postquirúrgico, las dosis altas de corticoides o las infecciones que pueden tener, pues la pueden desarrollar. ¿Cómo manejamos la diabetes en el trasplante, en la primera parte del trasplante, en el post-trasplante inmediato? Pues sobre todo se suele recurrir a dosis de insulina, inicialmente dosis correctoras y valorar el pasar a dosis a una pauta bolo basal. Se recomienda que la glucemia inicialmente suele estar por debajo de 180 miligramos de cilitro y cuando tenemos menos de 20 unidades diarias de insulina es cuando se recomienda suspender insulina y valorar el paso a diabéticos orales. Como sabéis, bueno, antidiabéticos orales tenemos un montón de familias. Quizás la que mejor perfil de seguridad y efectividad muestra suelen ser los inhibidores de la DPP-4, sobre todo la linagliptina, que no se elimina por vía renal y que permite, es una pauta muy cómoda, una vez al día y tiene un buen perfil de seguridad. Entonces, si yo me tuviese que decantar por alguna, igual iniciaría esta, pero bueno, que podemos usar muchas otras. En cuanto a los ISGLT2, es verdad que la mayor parte de los estudios que se han hecho con este tipo de fármacos no incluían a pacientes trasplantados renales, pero sí que tenemos este de aquí en el que sí que específicamente, como veis aquí, se aplica este tratamiento a pacientes con receptores de trasplante renal y también sí que aquí parece que demuestra una mejoría de la función renal en la mortalidad por cualquier causa o en la pérdida del injerto. O sea que sí que parece que incluso en la población de trasplante renal son fármacos bastante efectivos. Siempre está ahí un poco la incógnita, pues que al final son pacientes, sobre todo en el post-trasplante inmediato, que reciben mucha carga inmunosupresora, que tienen un alto riesgo infeccioso y pues los ISGLT2 parece que podrían aumentar el riesgo de infecciones, sobre todo genitourinarias. Por eso, sobre todo al principio del post-trasplante, además que también son pacientes que tienen un filtrado bajo, da un poco más de miedo utilizar este tipo de fármacos. Pero bueno, sí que sobre todo conforme va avanzando el trasplante son fármacos yo creo bastante seguros y que tienen efectos beneficiosos como podemos ver aquí. Aquí tenemos una tabla donde, pues lo que explicaba un poco antes, se comenta un poco el manejo inicial de la diabetes o de la hiperglucemia post-trasplante, donde vemos aquí también los agonistas de GLP-1 que podrían ser una buena opción y los IDR4 como comentaba anteriormente. Ya luego pasando a fases más posteriores, aquí ya sí que predominan un poco más los ISGLT2 y incluso la metformina. En cuanto a las complicaciones hematológicas, me voy a centrar sobre todo en la anemia. La anemia se puede ver hasta el 90% en el primer mes post-trasplante, o sea, es una complicación bastante frecuente en los pacientes trasplantados. Como siempre, pues causas tenemos miles, no dejan de que son pacientes con una enfermedad renal crónica que ya parten de niveles de hemoglobina un poquito más justos, que se someten a una cirugía en la que tienen bastante pérdidas hemáticas y en los que se administra bastante volumen, lo cual puede favorecer una anemia un poco disfuncional por la expansión de volumen. Luego pueden tener déficit de hierro, infecciones que pueden también afectar a la médula ósea y generar anemia, como puede ser el citomegalovirus o el parvovirus. Incluso los tratamientos farmacológicos, tanto la inmunosupresión como los IE-casearados, pueden favorecer la anemia en este tipo de pacientes. Aquí tenemos un poco las indicaciones de tratamiento en la anemia de paciente con trasplante renal, que no deja de, bueno, son recomendaciones parecidas un poco a pacientes con enfermedad renal crónica. Sí que es importante tener en cuenta el tema de las transfusiones. Pacientes que, lógicamente, pues cuando el paciente tiene criterios de transfusión, cuando tiene una hemoglobina, por ejemplo, menos de 7 o menos de 8 en pacientes con factores de riesgo cardiovascular, habría que transfundir al paciente, pero sí que hay que tener un poco cuidado porque al final no deja de que le estamos administrando sangre exógena y eso genera un aumento del riesgo de aloinmunización y de rechazo. También hay que tener cuidado con el tema de los citomegalovirus en pacientes que son seronegativos para esta infección. ¿Por qué? Porque como vemos en esta tabla, sí que hay un porcentaje de pacientes no desdeñable que tienen una infección por citomegalovirus, la cual se produce a partir de la transfusión de componentes de hemoderivados. O sea que es algo que también hay que tener en cuenta e intentar hacer
transfundir con productos TMV negativos en pacientes seronegativos. Aquí tenemos también el manejo un poco de la anemia en el post-trasplante. Como he dicho antes, pues valorar la hemoglobina, la ferritina, la saturación de transferrina y en función de eso, pues valorar las distintas terapias. En cuanto al tema del hierro, bueno, pues cuando el paciente tiene una ferritina menos de 100 o un ISTI menos de 20% y tenemos una ausencia de infección, que no hay un secuestro de hierro, podemos recurrir a la terapia con hierro. Dentro de estas dos terapias se suele preferir un poco el hierro intravenoso porque es un fármaco que se tolera bastante bien, que es muy efectivo y que además pues bueno, no interfiere con inmunosupresión, que por ahí también hay algún estudio que induce a que igual el hierro oral puede alterar un poco la absorción de micofenolato y también genera molestias digestivas que junto con el micofenolato pues pueden también favorecer un poco la diarrea y la intolerancia digestiva del paciente. Por eso el hierro IV yo creo que en el post-trasplante más inmediato suele ser la mejor alternativa. Y luego, por otro lado, el tema de la eritropoyetina. La eritropoyetina es un tratamiento que se usa con bastante frecuencia en el post-trasplante inmediato, un poco en función de los niveles de hemoglobina y del control del hierro, como decía anteriormente, y que se puede utilizar, pues dependiendo si el paciente sigue en diálisis, pues usar la alfapoetina 3 veces por semana o pasar a la darbepoetina semanal, un poco en función del estado clínico de nuestro paciente. Y luego tener en cuenta toda la medicación que también genera anemia, pues el tratamiento inmunosupresor, intentar ajustar la dosis si tenemos una anemia que no conseguimos mejorar, o los IECASARA-2, el Septrin, el Valcite, todos estos fármacos que también pueden producir anemia. En el caso del parvovirus, tiene un diagnóstico un poco más especial. Es un diagnóstico que se acaba haciendo por una biopsia de médula ósea, en el que podemos ver una aplasia pura de células rojas. En estos casos es importante el tratamiento, no hay un tratamiento específico como tal, aunque en estadios muy avanzados, muy refractario al tratamiento, se puede utilizar inmunoglobulinas, pero el tratamiento inicial pasa un poco por hacer cambios de inmunosupresión, sobre todo intentar reducirla o pasar de tacrolimus a ciclosporina si vemos que no lo controlamos. Es un poco el tratamiento más de manejo inicial. Un poco la idea clave de esto es que en cuanto sobre todo a los agentes estimulantes de la eritropoyesis, pues que parece que en pacientes con disfunción, sobre todo crónica del injerto, pues puede disminuir el requerimiento de transfusiones. Es verdad que puede aumentar un poco el tratamiento antihipertensivo, pero no empeora la progresión de la insuficiencia renal y mejora la calidad de vida del paciente. Por cierto, que esto no lo comentaba antes, en cuanto a los niveles objetivo de hemoglobina, es verdad que no hay mucho consenso sobre qué niveles debemos mantener. Sí que se suele asociar un poco, asemejar al resto de pacientes con enfermedad renal crónica, manteniendo pues, una hemoglobina entre 11 y 12 más o menos, pero sí que se ha visto que niveles un poco más altos, entre 13 y 15, tampoco han demostrado un aumento de complicaciones cardiovasculares. Por lo tanto, si el paciente lo requiere, pues pacientes jóvenes trasplantados que igual necesitan niveles de hemoglobina un poco más altos, no parece que se esté asociando a un empeoramiento de estos pacientes. Y por último, otro tipo de complicaciones hematológicas, tenemos la leucopenia y la trombopenia. La leucopenia sí que también es bastante frecuente en los pacientes trasplantados, de etiología multifactorial como todo, pues fármacos inmunosupresores, las infecciones por CMV, por el parvovirus, por la gripe, bueno, otros fármacos inmunosupresores como el Septrino o el Valcite que pueden favorecer la leucopenia o incluso la timoglobulina de elección que también puede producirla. Es importante tratar la causa, como digo, pues identificar cuál es el factor que la ha causado y se puede recurrir cuando los niveles de neutrófilos son muy bajos a factores estimulantes de colonias, de granulocitos, ¿vale? Que esto también puede ser un poco el tratamiento más sintomático del paciente, por así decirlo. Por otro lado, en el caso de la trombopenia, la incidencia suele ser mayor en los 3 primeros meses, también muy vinculada al sangrado del paciente, a los fármacos, a las infecciones que puede tener y se suele combinar con anemia y con leucopenia. También hay que valorar la transfusión de plaquetas siempre que se requiera, pues en función un poco de los niveles de plaquetas, o si el paciente va a ser sometido a algún procedimiento, lo que sea. Voy a hablar un pelín de las complicaciones infecciosas. Es verdad que no me voy a meter mucho en esto porque yo creo que daría perfectamente para otra charla, pero bueno, por lo menos tener en cuenta los aspectos más generales, pues que las infecciones, la incidencia sobre todo cuando es mayor es en los primeros 6 meses, porque es el momento de máxima inmunosupresión del paciente. Además es un momento, sobre todo al principio, donde el paciente pues, puede estar ingresado a una unidad de cuidados intensivos.
que se acaba de someter a un procedimiento quirúrgico que también tiene complicaciones desde el punto de vista infeccioso y como digo que la inmunosupresión pues tiene los niveles más elevados. Y hay que tener en cuenta que puede ser la principal causa de muerte en los pacientes en el post-trasplante inmediato. Podemos tener infecciones comunes e infecciones oportunistas, como veremos ahora mismo. Dentro de las infecciones comunes, pues las más frecuentes suelen ser la infección respiratoria y la infección urinaria. Dentro de la infección respiratoria, un poco la idea clave o más diferencial en este tipo de pacientes es que es muy importante obtener el diagnóstico microbiológico de lo que le pasa a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque hay infecciones virales, sobre todo en estas épocas del año, pues tema COVID, tema gripe, que tienen en pacientes inmunosuprimidos un tratamiento concreto. Pues, por ejemplo, los Eltamivir en el caso de la gripe A. O sea, es importante identificar bien cuál es la infección que tiene nuestro paciente para poder tratar. Y por otro lado, las infecciones urinarias, que son la cosa más frecuente de infección en el posttrasplante, suelen ser por las mismas bacterias que afectan al resto de la población, o sea, sobre todo el E. coli, y sí que es verdad que pueden tener una alta tasa de recurrencia a lo largo del periodo del trasplante, hasta el 47%. Por lo tanto, en caso de hitos recurrentes, aunque esto ya queda un poco más fuera del posttrasplante inmediato, habría que plantear el antibiótico profiláctico. Y luego está un poco siempre la duda de la bacteriuria sintomática en pacientes que reciben un trasplante de riñón. No hay tampoco muchísimo consenso en cuanto a esto, pero sí que es verdad que pacientes en los primeros 2 meses que tienen una bacteriuria, aunque sea sintomática, pues hay gente que es un poco más pro tratar este tipo de pacientes por el riesgo o sea, que tienen de infección diseminada asociada a la inmunosupresión. Y conforme va avanzando el trasplante, la bacteriuria sintomática se asemeja más a la población general y por lo general no se trata, salvo que veamos que no conseguimos que no se elimina por sí sola o que acaba generando síntomas lógicamente en el paciente. Por otro lado, dentro de las infecciones oportunistas, bueno, pues miles de cuadros etiológicos, tanto a nivel viral, pues el CMV, el Epstein-Barr o el BK sobre todo, a nivel de hongos, pues el Aspergillus o el Pneumocystis, a nivel bacteriano, la nocardia, el Mycobacterium, el Clostridium. Bueno, son muchísimas y no voy a entrar en cada una de ellas pues porque estaríamos aquí toda la tarde, pero sí, lo que sí que es importante yo creo saber es que es importante en estos pacientes hacer un tratamiento profiláctico ajustado a la función renal y también un poco al tipo de inmunosupresión que lleva nuestro paciente. En nuestro caso, por ejemplo, nuestros pacientes suelen ir con Valcite cuando hemos usado timoglobulina o cuando el donante es positivo y el receptor negativo. Se suele utilizar el Septrin un poco como profilaxis para la infección por neumocistis, la nistatina pues para prevenir infecciones fúngicas tipo cándida o el cenidón en caso de pacientes que tienen un Mantux o un cuantiferón positivo en el estudio pretrasplante y no se han tratado previamente. Y ya por último las infecciones, o sea, las complicaciones desde el punto de vista quirúrgico. Esto tampoco voy a entrar muy en detalle porque es un tema un poco más de urología, pero bueno, sí que nosotros como nefrólogos es importante detectarlas bien, pues aunque sea para avisar al urólogo y que nos ayude en cuanto a su manejo. Las complicaciones quirúrgicas más frecuentes, bueno, pues partiendo de tema infeccioso, que es un poco de donde venimos, la infección de pared abdominal, es importante identificarla bien, tomar unas muestras para identificar el germen que la causa y valorar pues tratamiento antibiótico inicialmente sobre todo, y si no responde bien el paciente, pues pasar un poco a desviamiento quirúrgico. Luego también tenemos complicaciones tipo hemorrágicas, pues como puede ser el hematoma de pared. Es importante anticoagular, ajustar bien la anticoagulación de nuestros pacientes, valorar la necesidad de transfusión, como decíamos anteriormente, y el manejo suele ser inicialmente conservador, se suele utilizar el vendaje compresivo, también un poco en función del sangrado, o si no recurrir a terapias ya más endovasculares, como puede ser la embolización intervencionista o quirúrgica o lo que sea. Por otro lado, tenemos la hematuria. La hematuria, pues, en el posttrasplante inmediato, sobre todo, puede tener mil causas. Suele ser más de causa urológica relacionada con el procedimiento quirúrgico. Es importante asegurar la permeabilidad de la sonda vesical, descartar fístulas en el injerto renal, bueno, hacer un poco el estudio de la causa para poder tratarla. Y luego las principales complicaciones o aquellas un poco más importantes por la repercusión que tienen suelen ser las trombosis vasculares. Esto pues, se suele también dar en el post-trasplante inmediato, puede ser tanto a nivel arterial como a nivel venoso. Se suelen diagnosticar inicialmente por un ecodoppler y luego se confirman con un angiotac y suelen tener mal pronóstico. La mayoría de ellas suelen acabar en trasplantectomía, aunque bueno, si el diagnóstico es rápido y se actúa de forma rápida, pues se puede intentar un tratamiento quirúrgico o endovascular, pero sobre todo suelen tener mal pronóstico.
Y luego, por otro lado, todo el tema de las colecciones. Bueno, pues las colecciones pueden ser de distinto tipo, sobre todo la fístula urinaria, que es la complicación precoz más frecuente que tenemos a nivel urológico del trasplante renal. Y es importante también intentar hacer un buen, o sea, diagnosticar bien cuál es el tipo de colección que tiene nuestro paciente. Para eso es muy útil hacer una bioquímica del líquido y un hemograma para ver pues, si es un líquido más compatible con orina, pues igual nos habla más de un urinoma, o si es un líquido más compatible con suero, igual es un linfocele, y en función de eso orientará lo que le pasa a nuestro paciente. En cuanto al manejo, pues el manejo también depende un poquito más de la parte urológica, puede ser manejo conservador esperando la reabsorción, hacer un drenaje o en el caso de la fístula urinaria asegurar la permeabilidad de esta y el buen drenaje de la orina con un doble J. Y bueno, ya para terminar, unas conclusiones, pues bueno, decir que el trasplante renal sigue siendo la terapia renal sustitutiva de elección, que es importante hacer una buena selección tanto del donante como del receptor y administrar esquemas inmunosupresores adecuados en función del tipo de trasplante que se realice, del riesgo de retraso en la función del injerto, como hemos visto antes. Este último, el retraso en la función del injerto, suele estar causado por un daño intrínseco renal, se asocia a disminución de la supervivencia del injerto y a mayor mortalidad del paciente, por lo que es importante detectarlo pronto, tratarlo de la forma más adecuada posible, identificando bien cuál es la causa que lo ha producido. En cuanto a la hipertensión arterial, pues suele estar en un alto porcentaje de los pacientes trasplantados y los calciantagonistas se suelen posicionar en primera línea en el caso del post-trasplante inmediato. Especial atención también a la hiperglucemia transitoria, que suele ser una complicación frecuente y que requiere del uso de insulinoterapia, que puede ser, como digo, transitoria y luego pasan a antidiabéticos orales, incluyendo incluso los ISGLT2. La anemia en el paciente trasplantado renal es de causa multifactorial, siendo importante la corrección de la causa, así como el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis, y luego que el manejo multidisciplinar junto con urología permitiría abordar complicaciones quirúrgicas de una manera precoz y adecuada. Y eso es todo. Cualquier pregunta o lo que sea, pues aquí estamos. Pues muchas gracias, Eduardo. Nada. Nada, si alguien tiene una pregunta que la quiera poner por el chat o, bueno, decirlo de viva voz, no hay problema. A ver si alguien se anima. No sé yo, no sé yo. Bueno, si no, yo tengo una pregunta que yo creo que facilita, pero como yo no he rotado por trasplante todavía, Venga, seguro que me la pues sabe sí, sí. responder. Que, por ejemplo, a mí siempre me he visto que insisten mucho con el tema del Doppler renal, ¿no? A la hora Ujú. del post-trasplante. Pero, ¿cuándo debe hacerse? En plan, ¿es necesario que sea siempre las 24 primeras horas? ¿Se puede retrasar 48 horas? ¿O cómo dirías que funciona Mm, eso? o sea, yo creo que cuanto antes se haga, mejor. Es verdad que luego hay que individualizar un poco y tener en cuenta, pues bueno, la Mm, urgencia también que tiene o sea, el Doppler en el post-trasplante. Nosotros, por mm, ejemplo, hace poco hemos trasplantado a una paciente con una diuresis residual que en el primer día post-trasplante estaba orinando pues no sé si eran 2 litros. Y justo se hizo el mm, trasplante un viernes, entonces, bueno, pues sábado y domingo no estaba el ecografista ya, que suele hacer este tipo de... Entonces, por ejemplo, en esta paciente es que está, o sea, vemos que está depurando creatinina, que está orinando a buen ritmo y tal, pues igual no es necesario hacerlo pronto porque tenemos bastantes otros signos de que el injerto está funcionando. Pero mm, bueno, sí que es verdad que yo creo que cuanto antes lo tengamos mejor, porque si detectamos alguna complicación, pues hay que tratarla pronto para evitar todo el retraso en la función del injerto y todo eso. O sea, yo creo que cuanto antes, pero siempre individualizando un poco el paciente y viendo si lo vale, necesita o si es más algo de protocolo para evitarlo, para asegurar que perfunde bien. vale, vale, muchas gracias. A Nada, ver, creo que tenemos una pregunta. sí. A ver, de Lucía Criado, qué casualidad, mi QR. Dice, en la gráfica de los tipos de donantes, ¿tiene alguna explicación el aumento de los donantes en asistolia y la disminución de los de muerte encefálica? Sí, en la gráfica, bueno, en la del principio que he puesto. A ver, yo creo o sea, yo creo que lo que pasa al final es que cada vez se incluyen más donantes subóptimos. O sea, cada vez se prioriza, o sea, no es que se priorice, pero que, bueno, con la mejoría de la inmunosupresión o las mejores técnicas quirúrgicas y demás, los pacientes que antes igual se rechazaban porque eran eso, subóptimos, ahora sí que se pueden incluir. Yo creo que va un poco por ahí la explicación, en el sentido de que antes eso, pues había pacientes igual donantes en asistolia
que antes no se elegían, o sea, no se admitían para la donación y que ahora sí que se están donando, pues porque se está viendo que esos riñones, aunque tarden un poquito más porque tienen pues más isquemia asociada, pues que también pueden evolucionar bien. También es verdad que cada vez los donantes son más mayores, tienen más factores de riesgo cardiovascular, nuestros receptores también, entonces, bueno, pues también la asistolia puede ser a veces más frecuente que la muerte encefálica por el tipo de paciente, el tipo de donante que llega. Yo creo que va un poco por ahí la situación. Vale, muy bien. Mira, tenemos otra pregunta. A ver, dice Michelle. Quisiera saber un poco cómo manejan en otros hospitales una hiperpotasemia, cuando lo meten en una sesión de diálisis o primero solo con medidas antihiperpotasemia. A ver, nosotros en concreto, cuando tienen una hiperpotasemia, no distinguimos mucho, o sea, no hacemos muchas distinciones porque el paciente sea trasplantado. Es decir, en función del riesgo vital, pues una hiperpotasemia en un paciente que no está orinando con afectación en el electrocardiograma, pues la vamos a dializar porque priorizamos un poco la vida del paciente en ese sentido. Sí que es verdad que la diálisis, bueno, pues o sea, en el caso del trasplante siempre yo creo que está un poco la tendencia de intentar no hacerla, pues para intentar ver si el riñón aguanta, pero lógicamente cuando la situación del paciente, cuando la vida del paciente lo requiere, sí que hay que recurrir a la diálisis, independientemente de que eso pues pueda hacer que el riñón, o sea, que retrase un poco la función del riñón o lo que sea. O sea, yo creo que un poco igual que en la población no trasplantada, por lo menos la sensación que a mí me da de haber roto en trasplante y de lo que he visto. Si se puede hacer primero con medidas esas y antipotasio porque el paciente lo va a tolerar bien, pues genial. Vale, muy bien, yo creo que ha quedado claro. A ver, dice María José, que, bueno, muchas gracias por la charla y dice que la pregunta es, ¿cuál es tu experiencia con respecto al uso de octeótrides en linfoceles? Pues no mucha, la verdad. Nosotros bueno, cuando el linfocele sobre todo lo maneja urología, normalmente suelen empezar por manejo un poco más conservador, en función de la repercusión que tiene a nivel renal. O sea, si vemos que es un linfocele igual un hallazgo casual en una ecografía, igual se intenta hacer un poco más el manejo conservador. Sí que he visto luego esclerosis con betadine, me parece que es, pero con osteotride la verdad que no hemos visto, vamos, yo por lo menos no es algo que manejemos con frecuencia, la verdad. Genial. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sugerencia? Eso. Bueno, yo creo que en principio ya estaría. Pues nada, Eduardo, Muy muchísimas bien. gracias por esta sesión, ha sido muy interesante, la verdad. Yo mira que no he rotado por trasplante, pero ha quedado todo bastante clarito, así que genial. Pues muchas gracias a ti también, muchas gracias a todos. Bueno, pues nada, chicos, nos vemos en la próxima sesión de Miércoles Nefrológico y nada, hasta dentro de un mes. Venga, chao. Hasta luego.